How do we measure success? ¿Cómo medimos el éxito? I am reminded of a couple of hunters in the United States. Fui recordado por algunos cazadores en los Estados Unidos. And every year they would fly to the state of Alaska. Y todos los años tomaban un vuelo para irse al estado de Alaska. And then they would hire a small plane Contrataban un avión pequeño that would take them out into the wilderness, que los llevaba al bosque, drop them off in the same place each year, los dejaba en el mismo lugar todos los años. and for 1 week they would hunt moose. Y por una semana ellos cazaban renos. And last year they went out as usual, Y el año pasado salieron como era su costumbre. and the pilot told them when he left them, Y el piloto les dijo cuando los dejó, in 1 week make sure you have all of your supplies en una semana asegúrense que tengan todo lo que necesitan. in this field at this time, En este mismo lugar a esta misma hora. because we must take off and get back. Porque tenemos que regresar. So after a week, the pilot landed his plane, Entonces pasó una semana y el piloto llegó, aterrizó el avión. and the moose hunters were there with all of their supplies. Y ahí estaban los cazadores con todo lo que necesitaban. And as the pilot got off the plane and walked towards them, Y así como el piloto se desmontó del avión y empezó a caminar hacia ellos, he realized that each hunter had shot 2 moose. se dio cuenta de que cada cazador había cazado 2 renos. And he shook his head and said, we cannot take this. Y miró y le hizo que no con la cabeza y dijo, no nos podemos llevar todo esto. It is too much weight for this little plane. Es demasiado peso para una avioneta tan pequeña. And the hunters said, we have worked all week and we have killed our limit. Y los cazadores dijeron, pero es que hemos trabajado toda esta semana y hemos podido cazar esto. We've got to take all this back. Tenemos que llevarnos esto con nosotros. And the pilot said, no, too heavy. Y el piloto le dijo, no, es demasiado pesado. And they explained to him that last year Y les explicaban que el año anterior they had the very same type plane, tenían el mismo tipo de avión and they had the same number of moose killed, y habían tenido la misma cantidad de caza and that pilot flew them out with everything. y que ese piloto se los llevó con todo lo que ellos tenían. And the pilot said, impossible. Y el piloto les contestó, imposible. And they said, no, we took off with everything last year. Y ellos le dijeron, sí, arrancamos con todo el año pasado. So the pilot reluctantly agreed. Entonces finalmente el piloto asintió. They loaded up everything. Ponen todo en la avioneta. The pilot took the plane to the far end of the field. El piloto llevó el avión al extremo del campo. He revved the engines up as fast as he could. Trató de acelerar lo más que pudiese. And they started bouncing down the field. Y empezaron a corretear por el campo. And the pilot started to raise the plane. Y el piloto empezó a tratar de levantar la avioneta. And it started shaking. Y empezaba a temblar la avioneta. But all of a sudden it went up. Sin embargo, de repente despegó. And the pilot thought to himself, maybe we will be able to do this. Y el piloto pensó, bueno, parece que vamos a poder lograr esto. But they didn't get too far when the plane started shaking again. Pero no lograron alcanzar mucha distancia hasta que la avioneta empezara a temblar. And the pilot knew that there was too much weight. Y el piloto supo que había demasiado peso en la avioneta. And so they were going down, Así que iban a caer and he hit a few trees y le pegó a algunos árboles and had to crash. y tuvo que chocar. Now everyone was shook up a little bit, Ahora todo el mundo estaba algo asombrado de lo que había ocurrido. and the pilot heard one of the hunters say to the other one, Y el piloto escuchó que uno de los cazadores le dijo al otro, what happened? ¿qué fue lo que pasó? And the other passenger said, we crashed. Y el otro pasajero dijo, bueno, chocamos. And the first passenger said, you know where we are? Y el primer pasajero le dijo, ¿sabes a dónde estamos? And the other one said, no, Y el otro le contestó, no, but I think we made it further than we did last year. pero creo que llegamos más lejos de lo que llegamos el año pasado. Sometimes that's how we measure success in the school year. A veces así es que medimos el éxito en un año escolar. We hope that if we crash, we at least get further than we did last year. Esperamos que si nuestra avioneta choca, por lo menos haya llegado más lejos de lo que llegamos el año anterior. God does not want us to live that way. Y Dios no quiere que vivamos así. He wants to let us keep up. Él quiere que nos mantengamos en vuelo.
So that's what we're going to try and do again today, Así que eso es lo que vamos a intentar hacer hoy, is learn from the Lord es aprender del Señor how we can stay in the air. cómo poder mantenernos volando. If you remember yesterday, Si recuerdan bien, ayer we focused on Colossians 2:8, nos enfocamos en el versículo de Colosenses 2:8, where Paul warns Christians donde Pablo le avisa a los cristianos to be on guard que estén apercibidos and don't be taken captive by false y ideas. que no sean tomados cautivos por falsas ideas. And we talked about two truths of captivity. Y hablamos de dos verdades acerca de esta cautividad. And we're going to repeat this, and I think we're going to be able to see the little Y videos. vamos a repetir esto y creo que vamos a poder ver algunos videos cortos. And the first truth about being taken captive by Y ideas la primera verdad acerca de ser tomado cautivo por una idea is that it is very subtle, es que es algo sutil and it takes place and you're not aware of it y pasa sin que te des cuenta until it's too late and it has you. hasta que sea demasiado tarde y ya eres cautivo. And let's see if this video will show you how that Y works. vamos a ver si este video ilustra este punto. No, back. El anterior, por favor. The first one, but it was too loud. It Pero was no estaba muy sound. bajito. I think if we just show it, it'll still work. Creo que si solamente lo ven puede funcionar. Yes. Intenten otra vez, por favor, con el video de el hombre corriendo. They say that Satan is the prince of the power of the air. Dicen que Satanás es el príncipe del poder del aire. And we know that he's well and alive today. Y sabemos que él está vivo y bien hoy día. And we have to fight it every single day. Y tenemos que luchar contra eso todos los días. But aren't you thankful that God is greater than he that's in the world? Pero no están agradecidos de que Dios es mayor que el que está en el mundo. And no matter how much Satan wants to interrupt, Y sin importar cuánto quiera interrumpir Satanás, we're here to declare truth. estamos aquí para declarar la verdad. And we are going to be victorious Y vamos a ser victoriosos. because we serve a living God. Porque servimos a un Dios vivo. So we will try to show that one video one more time. Así que vamos a intentar con el video una vez más. Just remember the truth is Solo recuerden que la verdad es that being taken captive by ideas que es ser tomado cautivo por ideas is very subtle, and we don't know it's happening until it's too late. es muy sutil y no sabemos qué está ocurriendo hasta que es demasiado tarde. So do we think we're all ready to show it one more time? ¿Listos para verlo una vez más? I heard some sound but no picture that time, so we will Ahora try and put it escuchamos all sonido. together. Ahora va a salir las dos cosas juntos. We're not seeing any picture. No se ve la imagen. See, we can either get one or the other. Podemos tener una cosa o la otra. And even if we get the picture with no sound, that will be good. Y aún si vemos la imagen sin el sonido estaría bien. Or else we need to admit that God doesn't want us to see it. O vamos a tener que admitir que Dios no quiere que lo veamos. Here we go. Aquí vamos.
Was it worth it? Valió la pena, ¿verdad? He thought that was very safe. Él pensaba que esto era algo seguro And all of a sudden he was taken captive. y de repente fue tomado cautivo And it was too late. y fue demasiado tarde. And that's how ideas are. Y así mismo ocurren con las ideas falsas. And the second truth about captivity Y la segunda verdad acerca de la cautividad is that you always end up getting more than you wanted. es que siempre obtienes o terminas recibiendo más de lo que esperabas. Sort of like this poor fellow. Más o menos como le pasó a este pobre muchacho. He wanted to get his supper. Él quería, ¿verdad?, conseguir la cena. He finally hooked that fish he'd been waiting for all Y day. finalmente cogió ese gran pez que esperaba. He was excited. Estaba emocionado And all of a sudden it had him. y de repente lo tuvo a él. And that's how ideas work. Y así mismo ocurre con las ideas. So let's move on and see how important ideas really are. Así que vamos a continuar y vamos a ver qué tan importantes son las ideas. One of the things we must understand is Una de las cosas que debemos comprender es that one's belief system is very important. que el sistema de creencias que uno tenga es muy importante. And again, this is sort of review from yesterday. Y nuevamente, esto es un repaso de ayer. And we said that one's concept of truth Y cuando decíamos que el concepto de la verdad que tenga una persona determines and sets one's beliefs. determina el sistema de creencias que uno tiene. One's beliefs Y las creencias que uno tiene shapes one's values. empieza a formar los valores que uno tiene. And one values Y los valores drives your actions. son los que manejan, nos lleva a accionar. So we understand how important truth is. Entonces entendemos qué tan importante es la verdad. But beliefs are extremely important to a person. Pero las creencias también son sumamente importantes para las personas. Author and speaker Josh McDowell Josh McDowell, un autor y orador principal, writes, escribe, while we need to fear aunque debemos temer what our kids could be tempted to do, por lo que nuestros niños puedan ser tentados a hacer, we need to be more concerned necesitamos estar aún más preocupados with what our kids are being led to believe. por lo que nuestros niños son llevados a creer. If you remember our model of a person Si recuerdan el modelo que presentamos de persona, that we talked about yesterday, del que conversamos ayer, it was in the shape of a pyramid. era en un modelo de una pirámide. And at the base of that pyramid, Y en la base de esa pirámide we said that there must be truth. dijimos que tiene que existir verdad. And what you believe about truth Y lo que tú creas acerca de la verdad determines those beliefs. determina ese sistema de creencias. And those beliefs shape our value system. Y esas creencias nos llevan a formar valores. And again, the values drive our actions. Y esos valores nos llevan a actuar. Now, if we were to draw a line between our actions and our values, Ahora, si fuéramos a tirar una línea entre nuestras acciones y nuestros valores, everything above the line todo lo que queda por encima de la línea would be the visible. sería lo visible. And everything below the Y line todo lo que queda por debajo de la línea would be the invisible. sería lo invisible. Now, where is the power of a life? Ahora, ¿dónde está el poder de una vida? Is it in the visible or the invisible? ¿Está en lo visible o lo invisible? I think a picture will help us. Creo que hay una ilustración que nos pudiera ayudar. And if you look at an iceberg, Y si miras un iceberg, which I realize you do not see around here, un tímpano de hielo que sé que no pueden ver por aquí, but the captain of the ship pero el capitán del barco does not worry about the little part above the surface, no se preocupa por la partecita que se ve, because it's what's under the surface porque es lo que está debajo de la superficie that will sink the ship. que puede hundir el barco. Another author, Patrick Morley, writes Otro autor, Patrick Morley, escribe that every person operates from a base or life view. que toda persona opera desde una base o una forma de ver la vida. Some carefully chisel out their life view, Algunos la tallan cuidadosamente con un cincel,
but others merely assume pero otros meramente asumen the default values of the cultural majority. los valores que vienen con la mayoría de la cultura. And what that is telling us Y lo que eso nos dice is that if we're not intentional es que si no somos intencionales in developing our children's worldview, en desarrollar una cosmovisión para nuestros niños, the cultural majority la mayoría de la cultura will do it for us. lo hará por nosotros. Morley goes on to say, Morley continúa y dice, some Christians not anchored in the truth, algunos cristianos que no están anclados en la verdad, watch in exasperation miran con exasperación as the cross currents of trendy thinking como los pensamientos de la moda guide their most important choices. guían sus más importantes decisiones. So when we go back and look at our model of a person, Entonces cuando volvemos atrás a ver el modelo de la persona, we've got to ask ourselves, where do we focus our teaching? tenemos que preguntarnos en dónde vamos a enfocar nuestra enseñanza. The most common focus is on actions, El enfoque más común es sobre las acciones, one's behavior. la conducta que podemos ver. But that's the wrong focus. Pero ese es el enfoque equivocado. We should not just be trying to get them to behave a certain No way solo deberíamos lograr que ellos se conduzcan de tal manera or to look a certain way. o que se vean de tal manera, Because what we will find porque lo que vamos a encontrar that our students will only comply es que nuestros estudiantes simplemente nos complacerán. as long as we keep the pressure on them Mientras mantengamos la presión sobre ellos and say you must act this way or look this y way, le decimos deben actuar de esta manera o verse de esta manera, they will do just enough to get you off their backs. ellos van a hacer lo suficiente como para que no le pongan más presión. But they will not take on your set of values. Pero no van a adoptar su sistema de valores. What we've got to understand, Lo que tenemos que entender the proper focus es que el enfoque apropiado must be on shaping their beliefs. debe ser en formar sus creencias. We have found in our country Hemos encontrado en nuestro país that the state school system que el sistema de escuelas del Estado understands that completely. comprende esto completamente. They will go and tell students, Van a decirle a los estudiantes it doesn't matter what you look like or what you wear, que no importa cómo te veas o lo que te pongas, but while you're in our schools, pero mientras estés en nuestra escuela, we are going to shape your beliefs. nosotros vamos a formar tus creencias. We are going to make sure you understand Vamos a asegurarnos de que comprendas that you evolved from lower life forms, que ustedes son evolucionados de formas de vidas inferiores, that you are no different from any other things in nature, que no son diferentes a ninguna otra cosa en la naturaleza, that you are just common. que son sencillamente comunes. And yet our people in our country Y sin embargo, las personas en nuestro país are shocked están asombrados when a young lady and a young boy cuando una jovencita y un jovencito are at an event están en un evento and she goes into the bathroom, y ella entra al baño, she gives birth to a baby, ella da luz a un bebé and she throws it in a trash can. y lo tira al basurero And she goes back out and dances her night away. y vuelve al concierto y sigue bailando. The problem was she was taught El problema es que le enseñaron that there was no sanctity to human life. que no había santidad en la vida humana. She was just getting rid of a weed in her lawn. Ella simplemente estaba sacando una maleza de su jardín. And therefore we as Christian Y educators, por lo tanto nosotros como educadores cristianos we must focus everything that we have debemos enfocar todo lo que tenemos on shaping our students' beliefs en formar las creencias de nuestros estudiantes based on the truth of God's Word, basados en la verdad de la palabra de Dios, so that when they leave our schools, para que cuando se vayan de nuestras escuelas, their beliefs will shape their values sus creencias formen sus valores and will drive their y actions sus valores manejen y los lleven a sus acciones, so that their lives will bring glory to God. para que sus vidas puedan glorificar a Dios. Now, how are we going to be able to do that? Ahora, ¿cómo vamos a lograr eso?
be able to do that, we must understand our influence. Para poder hacer eso tenemos que entender nuestra influencia. And you see on the screen 3 concentric Y circles. pueden ver en la pantalla 3 círculos contenidos uno dentro del otro. And this represents 3 influences every one of you have. Y esto representa 3 esferas de influencia que cada uno de ustedes tiene. At the center of our influence En el centro de nuestra influencia is the influence of content, es la influencia de contenido. the influence of what I say. El contenido, lo que yo digo. Now, I want you to imagine this, Ahora quiero que se imaginen esto, that all of you are very first-year teachers. que todos ustedes son maestros en su primer año. You have never taught one day in your life. Nunca has enseñado ni un día de tu vida. And you have all agreed to come to this school and be Y teachers. todos han acordado venir a esta escuela para enseñar. So this is your first day as a teacher. Así que este es tu primer día siendo maestro. And they brought me in to encourage you. Y me han traído para animarte. And so I stand up and I say to you, Y entonces me pongo de pie y te digo, I am here to give you exciting news. estoy aquí para darte una noticia emocionante. You are a teacher. Eres un maestro. And I search the scriptures Y yo voy a través de las escrituras to find a verse to encourage you. para encontrar un verso que le pueden animar. And then I share with you James Y comparto desde Santiago 3:1 3:1 that says, que dice, don't be too quick to be a teacher, no sean muy rápidos para querer ser maestros, for reserved for you is greater judgment. porque para ti hay reservado mayor juicio. Isn't that exciting? ¿No es emocionante eso? And you say, oh, I think I made a mistake. Y entonces quizás te sientes ahí y diga, ay, qué error he cometido. I don't want to be a teacher No, after all. ya no quiero ser maestro. But you have to understand that verse in Scripture. Pero tienes que entender ese versículo en la escritura. That verse begins a passage Ese versículo comienza un pasaje that describes the power que describe el poder of one tiny member of our lives. de un pequeño miembro de nuestras vidas. And that tiny member is the tongue. Y ese pequeño miembro es la lengua. And you know what? It says, because you're teachers, Y saben que dice, porque son maestros, you are going to do a lot of talking. ustedes van a estar hablando mucho. You are going to use that tongue a lot. Ustedes van a usar esa lengua mucho. And it has great Y influence. tiene gran influencia. And therefore take teaching seriously. Por lo tanto, tomen esto de ser maestros en serio. Because God allowing you to be a teacher Porque el que Dios te permita ser maestro has given you great influence te ha dado gran influencia by what you say. por lo que dices. But there's a second influence in the next circle. Pero hay otra esfera de influencia. And that is the influence of communication. Y esa es la influencia de la comunicación. The influence of how I say it. La forma en la que digo lo que voy a decir. It's not enough just to speak truth. No es suficiente hablar la verdad. We must be careful how we say it. Tenemos que tener cuidado de cómo lo decimos. I want you to imagine a classroom at your school. Quiero que se imaginen un aula en su escuela. And this is a classroom with little 5 or 6-year-olds. Y en esta aula hay niños de 5 y 6 años. And they are sitting there in their little chairs and desks. Y están sentados ahí en sus mesitas y sillitas. And I come in as a stranger. Y yo entro como un extraño. And I'm tall. Y soy alto. They don't know who I am. Ellos no saben quién soy yo. And I walk up to little Elisa's desk. Y voy al escritorio de la pequeña Elisa. And she's sitting down there in that small desk. Y ella está ahí sentada en su pequeño pupitre. And I walk up and I fold my arms. Y yo me pongo delante de ella y cruzo los brazos. And I look down at her. Y miro hacia abajo. And I say very firmly, Y le digo con mucha firmeza, Elisa, look up here. Elis, mírame. Don't ever forget God loves you and so do I. No te olvides que Dios te ama y yo también. What would she do? ¿Qué haría la pequeña Elis?
Yeah, she would run to you, the teacher, Saldría corriendo hacia donde su maestra. and she would say, "Save me from that mean man." Y ella les va a decir, por favor, sálvenme de ese hombre odioso. But let me ask you a question. Pero déjenme hacerle una pregunta. Was there anything wrong with my content? ¿Hubo algo malo con mi contenido? No. No. I told her that God loves her, Yo le decía que Dios la amaba and so did I. y que yo también. But how I said it had Pero- greater influence. Pero la manera en la que lo dije tuvo mayor influencia. What would have been better? ¿Qué hubiese sido mejor? Maybe I should have knelt down, Quizás me debía haber puesto de rodillas and I should have talked softly to her y debía haberle hablado suavemente. and said, "Elisa, Y le digo, Elis, God loves you. Dios te ama So do I. y yo también. Praise God." Gloria a Dios. See, it's not just our content. Ven, no es solo nuestro contenido. It's our communication that's going to influence these children. Es la manera en la que comunicamos ese contenido lo que va a influenciar a nuestros niños. But there is one final influence we all have, Pero hay una esfera final de influencia que todos tenemos. and that's the influence of our conduct. Y esa es la influencia de nuestra conducta. And that is the influence of how I live. Y esa es la influencia de cómo yo vivo. One of the things we must understand, Una de las cosas que tenemos que entender, when you look at that model, cuando ven ese modelo, we want them to understand, queremos que ellos entiendan and we want them to grasp y queremos que ellos puedan adueñarse de eso. the content, what we say. El contenido, lo que estamos diciendo, But they have to look through pero ellos tienen que mirar a través our conduct and our communication nuestra conducta y nuestra comunicación to get to the content. para poder llegar hasta el contenido. And here is what I have found in my experience. Y esto es lo que yo he encontrado en mi experiencia, That if my conduct que si mi conducta and my communication y mi comunicación does not match the content, no va a la par con el contenido, the children will reject the content los niños van a rechazar el contenido and they will accept the conduct. y van a aceptar la conducta. I learned this lesson very early in my teaching. Aprendí esta lección muy temprano en mis años de enseñanza. When I first started teaching, Cuando empecé a enseñar, I taught in a little community, yo enseñé en una comunidad muy pequeña and almost half of our students y casi la mitad de nuestros estudiantes came off the Seneca Indian Reservation. venían de una reservación indígena. In my first year of teaching, Y en mi primer año de enseñanza, I had a young boy named Larry in my class, tuve un jovencito, un niño que se llamaba Larry en mi curso. and he couldn't pass my science. Y él no podía pasar ciencias. I tried everything I could to get him to pass. Yo traté de hacer todo lo que sabía hacer para que él pudiera probar las ciencias naturales. I talked to him and encouraged him. Yo hablaba con él, lo animaba. I told him that he could do it. Le dije que él podía hacerlo. I stayed after school and met with him. Me quedé con él después de las clases y me reunía con él. But Larry just said to me, Pero Larry simplemente me dijo, "I'm just too dumb. es que yo soy demasiado tonto. I cannot learn it." No logro aprenderlo. I then learned Luego aprendí that Larry played on a lacrosse team. que Larry jugaba en un equipo de lacrosse. And this lacrosse team was different from what I thought. Y este equipo de lacrosse era muy distinto a lo que pensé. Larry was only 13, Larry solamente tenía 13 años, but he played on a men's league pero jugaba en una liga para hombres, that was professional. que era profesional. And I found out he had a lacrosse game Y descubrí que él tenía un juego de lacrosse one night out on the reservation. una noche allá en la reservación donde vivía. And I got directions to the game, Conseguí las direcciones de cómo llegar al juego. and I went home and told my wife, Llegué a la casa, le dije a mi esposa, we're going to go to a game. vamos a ir a ver un juego. So we drove out onto the reservation, Así que fuimos manejando, llegamos a la reservación and we walked in and watched this game. y entramos y nos sentamos a ver este partido. I was amazed at how well Larry could play. Quedé asombrado de lo bien que jugaba Larry. And after the game, Y después del juego,
Larry was with the team over on the sidelines. Larry estaba con el equipo ahí en el lado de lo que era la cancha. And my wife and I went down near them. Y mi hija y yo, mi esposa y yo nos acercamos a donde ellos estaban. And I called to him. I said, Larry, Larry. Lo llamé, le dije, Larry, Larry. And he looked and he saw me. Y miró y me vio. And his eyes got real big. Y los ojos se le pusieron bien grandes. And he ran over to Y me. vino corriendo a donde yo estaba. And he said, what are you doing here? Y me preguntó, ¿qué tú haces aquí? And I said, I came to watch you play lacrosse. Y le dije, vine para verte jugar. And he said, no, why are you here? Y me seguía preguntando, no, ¿por qué estás aquí? And I said, Larry, I came to watch you. You're very good. Y le contesté, Larry, vine a verte y eres buenísimo. And then he took me and sort of shook me. Y me agarró y como que me jamaqueó. He said, why are you on the reservation? ¿Por qué tú estás aquí en la reservación? It's very dangerous for a white person to be here. Es muy peligroso que un hombre blanco esté aquí. And then I looked around, Y entonces miré alrededor and I was the only one there. y yo era el único blanco ahí. And all the Indians were looking at me. Y todos los indios me estaban mirando. What are you doing on our reservation? ¿Qué haces aquí en nuestra reservación? And I told Larry, Y le contesté a Larry, don't worry about that. I am so thankful I came. no te preocupes por eso, estoy tan contento de que haya venido. Larry passed my science class. Larry pasó el curso de ciencias naturales. But here's why. Aquí está el porqué. He had heard everything I said. Él había escuchado todo lo que yo había dicho. I had said it in the most loving way I could. Había dicho lo que tenía que decir de la manera más amorosa posible. But when he thought Pero cuando él pensó that I put him que yo lo puse a él above my own safety, sobre mi propia seguridad, that conduct esa conducta connected with him. hizo que él y yo conectáramos. And he believed me. Y él me creyó. Our conduct is what is so important Nuestra conducta es lo que es tan importante. because our students watch us first. Porque nuestros estudiantes nos ven primero. When we tell them things like this, Cuando le decimos cosas como estas, you must respect all authority. debes respetar toda autoridad. Have you ever told a student that? Raise your ¿Le has hand. dicho eso a algún alumno alguna vez? Levanta la mano si se lo has Or dicho. told your children that O at le habrás home. dicho eso a sus hijos. We all tell them to respect authority. Todos les decimos que deben respetar la autoridad. But what that does, that just goes, sits in their mind. Pero lo que eso hace es que va y toma un asiento en su mente. And they start watching our lives. Y empiezan a mirar nuestras vidas. And maybe we will go to a soccer match Y quizás vamos y vemos un partido de fútbol where our school is playing. donde nuestra escuela está jugando. And our team, the Angels, Y nuestro equipo, Los Ángeles, are playing that other school, the Devils. están jugando contra la otra escuela, ¿verdad? El equipo, los demonios. And they have those referees Y tienen los árbitros who must be atheists. que parece que son ateos. And at the very end of the game, Y al final del juego, that referee, ese árbitro, who again must be an que atheist, otra vez creo que es un ateo, calls a bad call hace, ¿verdad? Un juicio equivocado. and gives the opposing team, the Devils, Y le da el equipo contrario, los demonios, a penalty kick. un pateo, ¿verdad? Por penalidad. And they take that kick and they beat our team, the Angels. Patean, logran anotar el gol y vencen a nuestro equipo Los Ángeles. And we want to convey our Christian love Y nosotros queremos, ¿verdad? Hacer pasar nuestro amor cristiano to that atheistic referee. a ese árbitro ateo. Do you understand where I'm going? ¿Entienden hacia dónde voy? And we get all mad Y nos enojamos. and we react at that Y referee. reaccionamos en contra de ese árbitro. And that's when our children Y ahí es que nuestros niños look at us nos están mirando and say, oh, y dicen, oh, that's how you respect authority. así es que se respeta la autoridad. See, we've got to make sure that our conduct Tenemos que asegurarnos que nuestra conducta matches our content. vaya a la par con nuestro contenido. When you look at the Apostle Paul Cuando ven al apóstol Pablo in Philippians chapter 4, verse 9, en Filipenses 4, verso 9, we find a verse that's very convicting. encontramos un versículo que trae convicción a nuestros corazones. And here's what Paul says. Y eso es lo que dice Pablo.
whatever you have learned, lo que también habéis aprendido or whatever you have received, y recibido or whatever you have heard y oído from me, y visto en mí or what you've seen in me. y visto en mí. Put that into practice, Esto practicad and the God of peace will be with you. y el Dios de paz estará con vosotros. Now, I didn't usually have a problem Ahora, yo no tenía un problema usualmente with those first three things. con esas primeras tres cosas. If students Si los estudiantes took what they learned from me, habían tomado lo que habían aprendido de mí, what they received from me, lo que habían recibido de mí, or what they heard me o say, lo que me habían oído decir, and if they put that into y practice, si hubiesen puesto eso en práctica, I could be confident yo estaría confiado that the God of peace would be with them. que el Dios de paz iba a estar con ellos. But there were times Pero hubieron momentos that if they put into que practice si ellos hubiesen practicado what they saw in me, lo que ellos habían visto en mí, I'm not sure the God of peace would have been with them. no estoy seguro si el Dios de paz hubiese estado con ellos. And so I would have to go in and apologize Entonces yo tenía a veces que entrar y pedir disculpas, and ask their forgiveness pedirles perdón for the wrong attitudes sometimes por la actitud errónea that they saw in me. que a veces podían ver en mí. And I would challenge you Y yo quiero retarlos, as you go into teaching, así como entran a enseñar otra vez. every once in a while read this verse Cada vez en cuando lean este verso and ask yourself y pregúntense if your students si sus estudiantes did what they learned from you, hicieran lo que han aprendido de ti, if they did what you gave them, si hicieran lo que recibieron de ti, if they did everything you told them to do, si hicieran todo lo que tú le dijiste que hicieran, and if they did everything they saw in you, y si ellos hicieran todo lo que ven en ti, would the God of peace be with them? el Dios de paz estaría con ellos. Our influence is of great importance Nuestra influencia es de gran importancia because we have to have influence porque tenemos que tener influencia so that we can teach them the right ideas, para que le podamos enseñar las ideas correctas, so they form the right value systems, para que puedan formar los valores correctos and they act in a way that brings glory to God. y puedan actuar de una manera que traiga gloria a Dios. So now let's talk about one other thing. Entonces vamos a hablar de una cosa más. Let's talk about a teacher's authority. Vamos a hablar sobre la autoridad de un maestro. Because see, I think authority Porque yo creo que la autoridad can be defined this way. puede ser definido de la siguiente manera. It is our ability to have influence. Es nuestra habilidad de tener influencia. As long as I have authority as a teacher, Y mientras yo tenga la autoridad como un maestro, then I have the opportunity and ability entonces voy a tener la oportunidad y la habilidad to influence my children. de influenciar nuestros niños. But once I lose my authority, Pero cuando pierdo la autoridad, then I do not have the opportunity entonces no tengo la oportunidad to influence those students. de influenciar a esos estudiantes. Every once in a while I would have a teacher Cada vez en cuando tenía un maestro who would have trouble que tenía problemas keeping control of the classroom. manteniendo el control del aula. And I would go in and help that teacher as much as I could. Y yo entraba y ayudaba a ese maestro lo más que pudiera ayudarlo. I would try to help him or her Trataba de ayudarla a él o a ella know how to have control of the classroom. para saber cómo controlar el aula. One time I helped a teacher Una vez ayudé a un maestro and I taught her class for her y le enseñé su clase para ella when she was absent because of sickness. cuando ella estuvo ausente porque estaba enferma. And the students behaved very well for me. Y los estudiantes se me portaron muy bien. So the next day I sat down and talked with her. Entonces al otro día me senté y hablé con ella. And I shared with her how the students behaved for me. Compartí con ella cómo se habían comportado los estudiantes para mí. And she looked at me Y ella me miró and she said something very interesting. y ella dijo algo muy interesante. She said, "But you're the headmaster. Pero eso es porque tú eres el director. You know, of course they're going to behave for you." Claro que se van a portar bien para ti. And I almost
imagined her saying, Y casi la imaginé diciendo, if you would make me the headmaster, si tú me hicieras a mí la directora, then they would behave for me too. entonces ellos también se comportarían bien cuando yo estuviera ahí. See, she thought ¿Ves? Ella pensaba that the only type of authority that was important que el único tipo de autoridad que era importante was to have a higher position in the school. era tener una posición más alta en la escuela. And I learned many years ago Y aprendí hace muchos años atrás an interesting model of authority. un modelo interesante de autoridad. And I learned that there are 4 components Y aprendí que hay 4 componentes that make up every one of our authorities. que hace y forman cada una de nuestras autoridades. And remember how we're defining authority Y now. recuerden cómo estamos definiendo la autoridad ahora. It is the ability to have influence over others. Es la habilidad de influenciar a los demás. So our authority as teachers is very important. Entonces nuestra autoridad como maestros es muy importante. The very first component of your authority Y el primer componente de esa autoridad is the authority you have because of your position. es la autoridad que tienes por tu posición. Now you can't do anything about that. Ahora no puedes hacer nada respecto a eso. If you're a teacher, Si eres un maestro, you're only going to have teacher authority. solamente vas a tener la autoridad que tiene un maestro. You are not going to have administrator authority. No vas a tener autoridad como un administrador. If you're a parent, Si eres un papá, you have parent authority. tienes autoridad paternal. There is authority that goes with every position. Hay autoridad que viene con cada posición. But there are other components to your authority. Pero hay otros componentes a tu autoridad. Another important component Otro componente importante is the component of competence. es el componente de competencia. Your competence is very important. Tu competencia, tu habilidad es muy importante. When I first started teaching, Cuando empecé a enseñar, I also coached basketball. también era el entrenador de baloncesto. Now the students didn't know my ability as a basketball player. Ahora, los estudiantes no conocían mis habilidades como jugador de baloncesto. They had never seen me play. Nunca me habían visto jugar. They just knew I was their coach. Solo sabían que yo era su entrenador. So when I was at practice Entonces, cuando estábamos en las prácticas and I would tell them to do something as their coach, y yo le decía que hiciera algo como su entrenador, all I had was my position. lo único que yo tenía era el componente de posición. And they would obey me. Y ellos me obedecían. One day at the end of practice, Un día al final de la práctica, 3 players came up to me 3 jugadores se acercaron a mí and they asked would I play in a game with them. y me hicieron la pregunta que si jugaría con ellos en un juego. They said they had to wait for their rides from school Ellos tenían que esperar que los vinieran a buscar and no one would play. y nadie quería jugar. So would I play? Así que me preguntaron si yo jugaría So we could play 2 against 2. para que pudiéramos jugar 2 en contra de 2. And I said, sure. Y yo le dije, claro. So we started going out there and playing the game. Entonces salimos a la cancha y empezamos a jugar. Now I wasn't taking it very seriously, Ahora, yo no estaba tomando este juego muy en serio, but these players did. pero los jugadores sí. And they were getting pretty rough with me. Y se estaban poniendo ásperos conmigo. And even my own players seemed to be against me. Y aún mis propios jugadores parecían estar en contra de mí. And finally they pushed that little button that's inside of me. Y de repente presionaron ese botoncito que yo tengo aquí adentro. It's called the competition button. Y se llama el botón de la competencia. And I went into my playing mode. Y ya entré al modo de juego en serio. And see, I had played college basketball. Yo había jugado en la universidad. They didn't realize at the time Ellos no sabían eso en ese momento, that with a couple steps, que con algunos pasos I could touch over 12 foot on the backboard. yo podía tocar, ¿verdad?, el tablero que quedaba a 12 pies de altura. And when they started playing real physical, Y cuando empezaron a ponerse bien físicos, I went into my real playing mode. yo activé mi modo de juego en serio. And for the next several Y minutes, por los próximos minutos, no one got a shot off. nadie pudo anotar un punto. I was blocking Yo everything. estaba bloqueando todo. And all of a sudden they said, no más. Y de repente dijeron, no more. They said, that's enough. Ya basta.
And when I turned to walk off the court, Y cuando me di la vuelta para irme de la cancha, I was surprised to what I saw on the sideline. estaba sorprendido de lo que había visto al lado de la cancha. There was the entire varsity team, Ahí estaba todo mi equipo. the junior varsity Ahí team, estaba el equipo junior también the del colegio. freshman team, Y ahí estaba el equipo de los de primer año de the wrestling team had come in, el equipo de lucha libre había the llegado. cheerleaders were in there, Estaban ahí todas las porristas and they had set me up. y todos, ¿verdad? Me habían puesto una trampa. They had spread the word Empezaron a regar that after practice we're going to try and get coach to play. que después de la práctica vamos a tratar de lograr que el entrenador juegue con nosotros. And we're going to see if he's any good or not. Y vamos a ver si es bueno o no. What happened was Lo que ocurrió fue, they saw my competence as a player. ellos vieron mi competencia como jugador. The next day at practice, El próximo día en la práctica, when I told them to do something, cuando yo les dije que hicieran algo, they responded even more so. respondieron aún más rápidamente. See, my authority had increased, Mi autoridad había incrementado, not because my position had changed, no porque mi posición había cambiado, but my competence had given me more. sino porque mi competencia me había dado más. If I would have brought LeBron James in Si yo hubiera traído a LeBron James with his competence, con su competencia, he would have even had more authority over them. él hubiese tenido aún más autoridad sobre ellos. Now you are all teachers, Ahora todos ustedes son maestros, but each year we've got to improve our competence. pero todos los años tenemos que mejorar nuestra competencia. We must strive to be better teachers. Debemos esforzarnos para ser mejores maestros. And the better teachers we Y become, mientras mejores maestros seamos, the more authority we actually have. más autoridad vamos a tener And the greater influence we have on children. y más influencia vamos a tener sobre nuestros niños. So our authority is made up of our position. Así que nuestra autoridad está compuesta por nuestra posición, It is also made up of our competence. también está compuesta por nuestra competencia. But there is a third component, Pero hay un tercer componente and that component is our personality. y ese tercer componente es nuestra personalidad. Now when some people hear personality, Ahora, cuando algunas personas escuchan ese término, personalidad, they have all kinds of things come to their mind. tienen muchísimas cosas que le llegan a la mente. There are personality tests Hay tests de personalidad that make you either a dog or a beaver que or, te hacen un perro or some other kind of o animal. algún otro tipo de animal. Or there's some that will label it O algunos te van a poner la etiqueta, an extrovert un extrovertido or an o introvert. un introvertido. And we all are one or the other. Y todos somos uno o el otro. But this isn't what we're talking about. Pero no es de esto que estamos hablando. I am very much an introvert. Yo soy muy introvertido. Now some people get surprised at that. Ahora, algunas personas se sorprenden cuando yo digo eso. But I do like to be by myself Pero me gusta estar solo, and study me gusta estudiar and put together PowerPoints. y me gusta hacer presentaciones en PowerPoint. I really enjoy that. Realmente disfruto eso. I have to force myself to get out with people. Tengo que obligarme a salir y a socializar. But this is not the type of personality we're talking about. Pero no es a ese tipo de personalidad a la que me estoy refiriendo. I'm talking about having a closed personality Estoy hablando de tener una personalidad cerrada or an open o personality. una personalidad abierta. By closed, I mean this. Cuando digo personalidad cerrada me refiero a esto. We put up a barrier Ponemos un muro and we sort of give the impression, y damos la impresión, don't approach me. no te acerques a mí. You can also remove that barrier También puedes remover esa barrera, ese muro, and you can have an open y personality puedes tener una personalidad abierta which says, I'd love to talk to you. que dice, me encantaría hablar contigo. Where a student or a child will feel comfortable coming to you. Donde un estudiante o un alumno se siente cómodo viniendo a ti. And whether you're an extrovert Y or, aunque seas un extrovertido or an introvert, o un introvertido, every one of us can be an open person. cada uno de nosotros puede ser una persona abierta. I think the thing that opens us up to other people Yo creo que la cosa que más nos hace abiertos con los demás is the love of Christ living in es us. el amor de Cristo que vive en nosotros.
Because Christ wants all children to come to him. Porque Cristo quería que todos los niños vinieran a Él. And you will find Y vas a encontrar that if you have an open personality que si tienes una personalidad abierta and students feel safe and comfortable y los estudiantes se sienten seguros y cómodos, coming to you with a question viniendo donde ti con una pregunta or coming to you to share a problem, o viniendo donde ti a compartir un problema, your authority, tu autoridad, your ability to influence them tu habilidad de influenciarlos will increase greatly. va a aumentar grandemente. Now here's one thing I'm not saying. Ahora, aquí hay algo que no estoy diciendo. I'm not saying we've got to go down to the student level No estoy diciendo que nos pongamos al nivel del estudiante and be their buddies. y sean sus amigos. No, we are teachers. No, somos maestros. There has to be a line of separation. Debe haber una línea, una separación. But that doesn't mean we can't put an arm around them Pero eso no quiere decir que no le podamos echar un brazo and let them know that you love them. y dejarles saber que les amamos. Because students are craving that. Porque los estudiantes necesitan eso. So we looked at 3 components of authority. Entonces hemos visto 3 componentes de autoridad. We all have a position that we play, Todos tenemos una posición que ocupamos and that gives us ability to influence. y eso nos da una habilidad de influenciar. We all have competence, Todos tenemos una competencia and that level of competence y ese nivel de competencia improves our authority. mejora nuestra autoridad. We need to have an open personality Debemos tener una personalidad abierta where students feel comfortable to approach us, donde los estudiantes se sientan suficientemente cómodos como para acercarse and that will also improve our authority. y eso también va a mejorar nuestra autoridad. The final component Y el componente final may be the most important, podría ser el más importante and that's the component of our character. y ese es el componente de nuestro carácter. It is not about what we do, No se trata de lo que hacemos, it's about who we are. se trata de quiénes somos. It's very important to note in Scripture Es muy importante notar en la Escritura that God is more concerned que Dios está más preocupado with the type of person we are con el tipo de persona que somos than with what we do. que con las cosas que hacemos. Now that's different from the world. Ahora, eso es diferente al mundo. We are finding ourselves Nos encontramos with the concept con el concepto that we define ourselves by what we do. de que nos definimos por lo que hacemos. The first time you meet someone, La primera vez que conoces a alguien, you may ask them, puede ser que le preguntes, well, what do you do? bueno, ¿qué haces? We don't walk up to them No vamos a donde ellos and say, y le preguntamos, what's your character? ¿cómo es tu carácter? But your character is the most important. Pero tu carácter es lo más importante. When God chose David Cuando Dios escogió a David to be the king of Israel, para ser el rey de Israel, it says in Scripture dice la Escritura that God took David out of the sheep pens. que Dios sacó a David de los rebaños And he said, you have to lead my people. y le dijo, tú debes dirigir a mi pueblo. And in Psalm 78, 72, Y en Salmos 78, 72, it says that David shepherded them with integrity of heart, dice que David los pastoreó con integridad de corazón and he led them with skilled hands. y los dirigió con mano poderosa. I believe even the order of Scripture Yo creo que hasta el orden de la Escritura is inspired by God. fue inspirado por Dios. And God says what was important with David Y Dios dice lo que era importante con David to have great influence. para tener gran influencia, He had to have integrity of heart. tenía que tener integridad en su corazón. And then secondly, Y de segundo, he needed skilled hands. necesitaba una mano habilidosa. He needed to be the right person, Tenía que ser la persona correcta and then he would do the right y things. entonces hacía la cosa correcta. Our character is very important. Nuestro carácter es muy importante. One other example is the Sermon on the Mount. Otro ejemplo es el Sermón del Monte. It says that Jesus was moved by the crowd, Dice que Jesús fue movido por la multitud and he withdrew to a mountain, y se apartó a una montaña. and his disciples came to him. Y los discípulos se acercaron a él
Now in my imagination, Ahora, en mi imaginación, I believe Peter was the first one up there. me imagino que Pedro fue el primero que llegó. Peter was just that type of person. Pedro era ese tipo de persona. He wanted to be up in the front. Él quería estar ahí adelante. And I think he ran to Jesus Y creo que fue corriendo a donde Jesús and he saw Jesus was burdened over the y people vio que Jesús estaba cargado por la multitud and he would have said, y dijo, "What do you want me to do?" ¿qué quieres que haga? Doesn't that sound like Peter? ¿No suena eso como Pedro? And it says that Jesus sat down and taught them. Y dice que Jesús se sentó y les enseñaba. And Peter was probably thinking, Y Pedro lo más seguro que estaba pensando, he's going to tell me something to do. él me va a decir que haga algo. And instead, Y en vez de hacer esto, Jesus said, be poor in spirit, Jesús dijo, sé pobre en espíritu, be humble, sé humilde, be meek, sé manso, mourn over sin. llora cuando peques. And can you imagine what went through Peter's mind? Y se imaginan todo lo que habrá pasado por la mente de Pedro. Why do we have to be that type of person? ¿Por qué tenemos que ser ese tipo de persona? Why do we have to have that type of character? ¿Por qué debemos tener ese tipo de carácter? But Jesus knew what he was going to tell them to do. Pero Jesús sabía lo que él iba a pedir que hicieran. And then Jesus told them, Entonces Jesús le dijo, if someone slaps you on the right cheek, si alguien te da en una mejilla, turn and let him hit you on the other cheek. pon la otra mejilla. If you're walking a certain way on the road Si estás caminando en un camino and a soldier passes you y un soldado te pasa por al lado and he says, you must carry my armor 1 mile the other y way, dice, debes llevar esta carga por una milla, when you get there, cuando llegues allá, you have to say to him, tú debes decirle a él, let me take it another mile. déjeme llevarse la otra milla más. So now I'm 4 miles away from where I could have Y been. entonces ahora estoy a 4 millas de donde pudiera haber estado. See, Jesus knew ¿Ves? Jesús sabía that you wouldn't be able to do the things he wants you to que no hubiera podido hacer las cosas que él quería que tú hicieras if you don't have the right character. si no tienes el carácter correcto. You won't turn the other cheek No vas a poner la otra mejilla if you're not meek and humble. si no eres manso y humilde. You won't go the extra mile No vas a ir una milla extra if you don't hunger and thirst for righteousness. si no tienes hambre y sed de justicia. You won't love your enemy No vas a amar a tu enemigo if you don't mourn over the effect of sin. si tú no lamentas cuando pecas. Our character is very important. Nuestro carácter es muy importante. One of my children taught me a very valuable lesson once. Uno de mis hijos me enseñó una lección valiosa una vez. And this lesson was this. Y la lección fue esta. My youngest son liked to ride his bicycle. Mi hijo más pequeño le encantaba montar su bicicleta. And he had 2 very close friends in the neighborhood. Y tenía 2 amigos muy cercanos ahí en el vecindario. And if they weren't in school Y si no estaban en la escuela, or eating o comiendo, or sleeping, o durmiendo, they were together riding their bicycles. ellos estaban juntos montando bicicleta. One night Jason came into the house Una noche llegó Jason a la casa and he said to me, y me dijo, Dad, my pedal fell off my bicycle. papi, el pedal se me cayó de la bicicleta. And I said, okay, I'll fix it. Y yo le dije, ok, lo voy a arreglar. About 2 weeks later, 2 semanas después, it was a beautiful Saturday. era un sábado hermoso. And I was trying to work in the house Y yo estaba tratando de trabajar en la casa. and Jason was just underneath my feet. Y Jason estaba ahí entre los pies míos. He was in the way. Estaba en el medio. And I told him, Y le dije, well, where's your 2 buddies? ¿dónde están tus 2 amigos? And he said, they're out riding their bikes. Y él dijo, están montando bicicleta. I said, well, why don't you go out and ride with them? Y yo le dije, ¿por qué no te vas a montar con ellos? And then my son looked at me Y entonces mi hijo me miró and he said, Dad, y me dijo, papi, my pedal is still off my bike. todavía mi pedal no está en mi bicicleta. I realized Me di cuenta, my character mi carácter was in trouble. estaba en problemas. I had promised to do something Yo le prometí a mi hijo hacer algo a couple of weeks earlier, hacía 2 semanas atrás and I hadn't kept my word. y no había mantenido mi palabra. So guess what I did? Entonces adivinen lo que hice. I stopped what I was doing. Paré de hacer lo que estaba haciendo. I told Jason to come with me. Le dije, Jason, ven conmigo. And not only did I fix his pedal, Y no solo le arreglé el pedal en la bicicleta, I showed him how to do it. le enseñé cómo hacerlo.
But before we put the pedal back on his bike, Pero antes de volver a ponerle el pedal a la bicicleta, I sat Jason down senté a Jason and I said, Dad promised to do something for you. y le dije, papi prometió hacer algo por ti I didn't do it. y no lo hice. It was wrong. Fue muy equivocado de mi parte And I ask your forgiveness y for te me. pido perdón por eso. And of course we hugged. Y claro, nos abrazamos. Some people would say, well, if you always admit wrong, you'll lose your authority. Alguna persona pensaría, bueno, si siempre admites cuando te equivocas, puedes perder tu autoridad. I want you to know something more important. Pero yo quiero que conozcas algo aún más importante que eso. When you admit wrong and ask for forgiveness, Cuando tú admites que te equivocaste y pides perdón, your authority goes up. tu autoridad sube. You have greater ability to influence. Tienes mayor habilidad de influenciar. So what does this teach us about authority? Entonces, ¿qué nos muestra esto acerca de la autoridad? Well, it's simply this, Es sencillamente esto. that the authority we have, La autoridad que tenemos, first of all, comes from God. primero viene de Dios. It's a stewardship responsibility. Es una responsabilidad de mayordomía. And here is what I have found in my experience. Y esto es lo que yo he encontrado en mi experiencia. It's sort of like the parable of the talents. Es como la parábola de los talentos. When you take a talent that God gives you Cuando tomas un talento que Dios te dio and you use it to his profit, y lo usas para que Él reciba la ganancia, he will actually give you more. Él te dará más. But if you take that talent Pero si tomas ese talento and do nothing with it, y no haces nada con él, you don't hurt it, no lo lastimas, you just don't do anything with it. simplemente no haces nada con él, He will actually take that talent away. Él te va a quitar ese talento. Now let's apply that to authority. Ahora vamos a aplicar eso a la autoridad. When you are put in a position, Cuando te ponen en una posición, God gives you initial authority, Dios te da una autoridad inicial. just enough to do the job where you're at. Te da lo suficiente como para hacer el trabajo en el lugar en el que estás. When I first became a parent, Y cuando yo me convertí por primera vez en un papá, I had initial parent authority. yo tenía una autoridad inicial paternal. I could handle that little baby. Yo podía manejar ese pequeño bebé. But if I didn't do anything with the authority that God gave me, Pero si no hacía nada con la autoridad que Dios me había dado, God would take that authority away from me. Dios iba a quitar esa autoridad de mí. Now the authority that I first had Ahora, la autoridad que tenía primera vez was not what I was going to need no era lo que yo iba a necesitar when that little baby became a teenager. cuando ese bebé creciera a ser un adolescente. And what I had to do, Y lo que yo tuve que hacer I had to take that authority era que yo tenía que tomar esa autoridad inicial and I had to invest it for God's profit. y yo tenía que invertirlo para ganancia de Dios. I had to improve my competence as a parent. Que tenía que mejorar mi competencia como papá. I had to learn how to be more open as Yo a tuve parent. que aprender a ser más abierto como papá. I had to constantly build my character as a parent Y tuve también que edificar mi carácter de continuo como papá. so that God would give me more authority Para que Dios me diera más autoridad, as my children got older, así como mis hijos fueron creciendo. because I needed greater influence Porque yo necesitaba mayor influencia on my children's lives sobre la vida de mis hijos the older they became mientras más grandes se ponían. and the greater pressures that arrived. Y mientras más grandes las presiones que ellos recibían. You can do nothing with your position, No puedes hacer nada con tu posición, but you can improve your competence as a teacher. pero tú puedes mejorar tu competencia como maestro. You can improve your personality Puedes mejorar tu personalidad como where you are maestro, more open to students, donde eres más abierto para los estudiantes. made possible by the love of Christ in you. Y eso es posible por el amor de Cristo en ti. You can allow God to increase your character. Y puedes permitirle a Dios incrementar tu carácter. Just remember, when God improves your character, Solo recuerda que cuando Dios mejora tu carácter, it's many times painful. muchas veces es doloroso. But that character is what it takes to have greater influence. Pero ese carácter es lo que toma para poder tener mayor influencia. So here's what we've talked about. Entonces, de esto hemos conversado.
We cannot be taken captive by false ideas. No podemos ser tomados cautivos por falsas ideas. We must therefore influence our students' beliefs. Por lo tanto, debemos influenciar las creencias de nuestros estudiantes. To do that, we have to have influence. Para hacer eso necesitamos tener influencia. And there are three types of influence. Y hay tres tipos de influencia: Content, contenido, communication, comunicación, conduct. conducta. And the ability to have the influence Y la habilidad de tener la influencia is found in our authority. se encuentra en nuestra autoridad. And the authority we have Y esa autoridad que tenemos is a stewardship responsibility. es una responsabilidad de mayordomía. And God expects us to Y Dios espera do whatever it takes to increase that authority. que hagamos lo que tengamos que hacer para aumentar esa autoridad. So as we move on, Y así como continuamos, we've got to realize that tenemos que entender we are involved in spiritual formation of our students. que estamos involucrados en la formación espiritual de nuestros estudiantes. One of the statements that I believe is so important for us to know Uno de los enunciados que yo creo que es tan importante que oigamos is that all spiritual formation es que toda formación espiritual results from relationships. resulta de relaciones. That's why our authority and influence is so important. Por eso es que nuestra autoridad y nuestra influencia es tan importante. If you do not develop good relationships Si no desarrollas buenas relaciones with your students, con tus estudiantes, God cannot use you Dios no puede usarte to shape their spiritual lives. para formarlos espiritualmente. I remember when Jesus Yo recuerdo cuando Jesús was talking to the woman at the well. estaba hablando con la mujer cerca del pozo. If you remember, he did not tell her Si recuerdan, él no le dijo that she was living in immorality. que ella estaba viviendo en inmoralidad. He first started talking with her. Primero empezó a conversar con ella. And that was very important to understand Y eso era bien importante para entender. because Samaritans Porque los samaritanos were despised by the Jews. eran odiados por los judíos. And it was not proper Y no era propio for a Jewish man like Jesus que un judío como Jesús to be talking with a Samaritan woman. conversara con una mujer samaritana. But he loved her and he communicated with her. Pero la amó y se comunicó con ella. And through his discussion, Y en esa discusión, he developed a relationship. él desarrolló una relación con ella. And then he told her the truth. Y entonces le dijo la verdad. And he told her how she was living her life. Y le dijo cómo ella estaba viviendo su vida. And she came under conviction. Y ella fue convencida. And not only did she change her life, Y no solo cambió su vida, it says that she went to the city dice que ella regresó a la ciudad and she told all the men to come with her y le dijo a todo el mundo que viniera con ella. and meet the man Y viniera a conocer al hombre who knew everything about me. que conocía todo acerca de ella. It was through the relationship he built Fue a través de la relación que él estableció that he could show her sin que pudo mostrarle su pecado and bring her to y repentance. traerla al arrepentimiento. When the woman was brought to Jesus, Cuando la mujer fue traída a Jesús, caught in adultery, que fue atrapada en adulterio, if you remember, the accusers were there si recuerdan, sus acusadores estaban ahí and they wanted to stone her. y querían apedrearla. And we know what happened, Y sabemos lo que ocurrió, that Jesus knelt down, que Jesús se inclinó hacia el suelo, wrote in the sand, escribió en la arena and said, whoever is without sin, y dijo, quien sea que esté sin pecado, you get to cast the first stone. puede tirar la primera piedra. And what happened? ¿Y qué ocurrió? They dropped their stones and walked away. Dejaron caer las piedras y se fueron. Do you think that built a relationship between that woman and Jesus? ¿Creen que eso edificó una relación entre esa mujer y Jesús? I do. Yo sí. And then what did Jesus do? Entonces, ¿qué hizo Jesús? He said, go and sin no more. Le dijo, vete y no peques más. Her life was changed. Su vida cambió. And Jesus made the Y change. Jesús fue el que hizo el cambio. But the change wouldn't have been,
The change wouldn't have been possible Pero ese cambio no hubiese sido posible if he hadn't taken the time si él no hubiera tomado el tiempo to build a relationship where she would listen. para desarrollar una relación con ella que ella pudiera escucharle. So we've got to understand that as we do our teaching. Entonces tenemos que entender eso así como entendemos nuestra enseñanza. Building relationships is very important. Edificar relaciones es muy importante. There is a sign that hangs in our church. Hay un letrero que cuelga en nuestra iglesia. Some of you may have watched certain movies, Quizás algunos de ustedes han visto algunas películas such as Facing the Giants, como Enfrentando a Gigantes or Fireproof, o A Prueba de Fuego Courageous. How many have seen o those Valientes. movies? ¿Cuánto han visto esas Okay, películas? that is my church. Esa es mi iglesia. That is our school. That Esa es is nuestra escuela. Sherwood Baptist Church. Esa es Sherwood Baptist Church. And so that you don't come up and ask, Y para que no vengan a preguntar, I was not in any of the movies. yo no estaba en ninguna película. Many of my students and teachers Muchos de mis estudiantes y maestros were in them. estuvieron en ellas. In Courageous, En Valientes, many of the gang members muchos de los miembros de la pandilla were my students. eran alumnos míos. But they are not like that in real life. Pero ya ellos no son así en la vida real. They love Jesus. Ellos aman a Jesús. But people ask us all the time, Pero las personas nos preguntan todo el tiempo, why do you go and make the movies? ¿por qué hacen películas? Why are you doing all that you're doing in your city? ¿Por qué están haciendo todo lo que están haciendo en su ciudad? And it's because of this sign that hangs in our church. Y es por este letrero que cuelga en nuestra iglesia. And if they can find the slide that shows that Y slide, si me encuentran la diapositiva que tiene el letrero, we're skipping ahead a couple. estamos bien adelante de donde estábamos. Here's what it says. Miren lo que dice. Whoever wants the next generation the most El que quiera la próxima generación will get them. son los que lo van a conseguir. You say, where did that sign come from? ¿De dónde viene ese letrero? That sign is a quote of our pastor. Esa es una cita de nuestro pastor. When I was interviewing to go to the church, Cuando estaba entrevistando para ir a la iglesia, I asked the pastor, le hice al pastor esta pregunta. why do I have to be the one who comes and joins the team? ¿Por qué yo debo ser el que viene a ser parte de este equipo? Why can't it be someone else? ¿Por qué no puede ser otra persona? And he looked at me and said this, Y me miró y dijo esto. whoever wants the next generation the most Quien más desea la próxima generación, will get them. la obtendrá. And we want the next Y generation nosotros queremos la próxima generación, more than the world. más que el mundo. And we're asking you to come Y te estamos pidiendo a ti que vengas and help us a venir a ayudarnos bring the home church and school together, para traer y unir la escuela, la casa y el hogar y la iglesia. because that is the only way Porque esa es la única manera we are going to have a chance que vamos a tener una oportunidad to get the next generation. de conseguir la próxima generación. So my question to you is this: Entonces, mi pregunta a ti es esta. do you want the next generation ¿Quieres la próxima generación? more than the world wants it? Más de lo que la desea el mundo. Because if you do, Porque si la anhelas, you've got to do everything possible tenemos que hacer todo lo que podamos hacer to teach truth to these young people, para enseñarle verdad a esos jóvenes. to do it through your influence, Para hacerlo a través de nuestra influencia. not by just what you say, No solo por lo que digamos, but how you say it sino cómo lo digamos and how you live. y cómo vivamos. And in order to keep that influence, Y para mantener esa influencia, you must make sure you don't lose your authority tenemos que asegurarnos que no perdamos nuestra autoridad, by walking your position well, caminando en sus posiciones correctamente, by making sure that you are competent, asegurándonos que somos competentes. always learning, Todo este aprendizaje, always improving, siempre mejorando, by becoming more and more open to your students. siendo más y más abierto con nuestros estudiantes. I know you have students Y yo sé que tienen estudiantes that aren't lovable. que no son fáciles de amar. I have students that way, Yo tengo estudiantes así, but God loves them, pero Dios los ama. and we must love them as He Y does. nosotros tenemos que amarlos como lo amamos a Él.
When I was growing up as a student, Cuando yo estaba creciendo como estudiante, we didn't label students back then. nosotros no etiquetábamos a los estudiantes antes. Now we label students. Ahora le ponemos una etiqueta. You know, we have attention deficit disorder, Tenemos el desorden de déficit de you know, atención, ADD. ADD. I would have been labeled this way, Yo hubiese sido etiquetado de la siguiente manera. ADDD. DDDA. That is attention deficit Eso es, ¿verdad? Deficiencia de atención, disorder desorden, deliberately. de maldad. I did it on purpose. Yo lo hacía de maldad. I was the one that everyone wanted to pass, Yo era el estudiante que todos los maestros lo querían pasar so they wouldn't have me next year. para que no me tuvieran el año próximo. But see, God had a plan for my life. Pero ven, Dios tenía un plan para mi vida. And I had teachers Y yo tenía maestros who loved me, que me amaron, even though I wasn't very loving. aun cuando yo no era muy fácil de amar. And their influence shaped me. Y su influencia me formó. And they built me into the man of God I am Y today. me hicieron el hombre de Dios que soy hoy. Just last week, I was in Dallas, Texas, La semana pasada estuve en Dallas, Texas, speaking at a conference. en una conferencia. And I called someone I knew a long time ago. Y vi a alguien que conocí hace mucho tiempo atrás. He was my college basketball coach. Él era mi entrenador de baloncesto en la universidad. And I learned he lived in the area. Y aprendí que él vivía en el área. And he and his wife came and took me to dinner for 2 nights. Y él y su esposa vinieron y me llevaron a cenar 2 noches. And he told me where all my teammates were. Y me dijo dónde estaban todos los restos de mi equipo. We played for him more than 40 years ago. Jugamos para este entrenador hace más de 40 años atrás. He is close to 80 years old, Y él tiene casi 80 años. and he still cares about me. Y todavía yo le importo. And as he left me, Y así como él se fue, he hugged me, me abrazó and he said, "Glenn, I'm proud of you." y me dijo, Glenn, estoy tan orgulloso de ti. And I saw a tear in Coach's eye. Y vi una lágrima en los ojos de mi entrenador. But he was one of the teachers Pero él era uno de los maestros who God used to influence this young a man quien Dios usó para influenciar a este hombre joven. and has allowed me to come and influence you. Y me ha ayudado a venir a influenciarlos a ustedes. So don't just thank me. Entonces no solo me den las gracias a mí, Thank Coach. denle las gracias a mi entrenador. Because if he wouldn't have loved me, Porque si él no me hubiera amado, I don't know if I'd be doing what I'm doing today. no sé si yo estaría haciendo lo que estoy haciendo hoy. You have that same kind of influence over others. Ustedes tienen ese mismo tipo de influencia sobre los demás. You don't know what your students are going to become. No saben en lo que se van a convertir sus Only estudiantes. God knows his plan for them. Solo Dios sabe su plan para ellos. But he has given you Pero Él le ha dado a ustedes the opportunity to influence. la oportunidad para influenciarlos. Teach in such a way Enseñen de tal manera to shape their beliefs que formen sus creencias around the truth of God's word, en la verdad de la palabra de Dios. that he Que Él will get the honor and glory. pueda recibir la honra y la gloria. Shall we go out and do it? ¿Vamos a hacerlo? Amen. God Amén. bless you. Dios les bendiga.